Iglesia, quiero compartirte un tema que Dios habló a mi vida de una manera muy fuerte y quiero hablártelo hoy a ti con todo el amor de Dios, pero quisiera yo hablar este tema el día de hoy. Gracias, pastor, por la invitación. Proverbios 18:21. Si tú traes tu Biblia, ve conmigo ahí. Proverbios 18:21. Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Me encanta pensar que hay un poder que está depositado y que Dios lo dejó depositado en nuestra lengua. Pero yo creo que todo esto que tiene que ver con un poder que Dios depositó, tenemos que aprenderlo a usar. ¿Me acompañas a orar? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu mano, que tu gracia, Señor, que tu favor venga a mi vida y venga a esta casa. Señor, ruego que tu Espíritu Santo, Señor, haga una atmósfera aquí, Señor, de tu presencia. Rogamos, Señor Jesús, tu Espíritu Santo. Ruego, Señor, que tu Espíritu, que tu gracia, que tu favor caiga sobre este lugar, Señor, y nos hable a todos nosotros. Amado Espíritu Santo, tú eres el único que nos puede hablar y nos puede cambiar. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Yo vengo de Veracruz y no sé si ustedes sepan, pero los de Veracruz tenemos una fama de que somos muy groseros. El jarocho es muy grosero, pero también el chilango es muy grosero, y los de León no los conozco, nada más conozco a su pastor, que tiene una voz así como de locutor, así como de una voz trémula, así como una voz. Yo siempre que hablo con él por teléfono me digo, qué bonito habla, yo creo que por eso enamoró a su esposa. Pero, pero ese no es el tema, realmente te vengo a hablar de otro tema. El tema es del que te vengo a hablar, es de que nuestra manera de hablar nos acarrea bien o nos acarrea mal. Dice la palabra de Dios en Mateo 12, en el verso 37, dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Cuando venimos a Cristo y Él hace algo en nuestras vidas, en una salvación y en una renovación de nosotros, dice también la palabra de Dios, dice, ¿acaso alguna fuente? Santiago 3:11 dice, hecha por una misma abertura agua dulce y amarga. Me encanta pensar esto, porque a veces nosotros venimos a la casa de Dios, no sé cuánto tiempo tengas ya de cristiano, sabemos que hay personas que nos visitan por primera vez, pero muchas veces venimos a la iglesia y aquí pues cantamos cantos y adoramos a Dios y leemos la Biblia y algo pasa en nuestras vidas, pero a lo mejor cuando salimos de aquí, y esto lo digo por los de allá de mi congregación, tienen otra manera de hablar y otra manera de comportarse y es como si habláramos dos idiomas, y es como si aprendiéramos a hablar el idioma cristiano y el idioma que todo mundo maneja. Pero a Dios no le agrada esa parte. A Dios le agrada cuando nosotros aprendemos a hacer cosas y a cambiar cosas en nuestra manera de hablar. Jeremías capítulo 15, verso 19 dice, por tanto así dice Jehová, si te convirtieres, yo te voy a restaurar y delante de mí vas a estar. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré por este pueblo como un muro fortificado de bronce, y van a pelear contra ti y no te van a vencer, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Y cuando dice esto la escritura, amados, ¿sabes a qué se refiere? Dice, hay alguien que si cambia su manera de hablar y si aprende a entresacar lo precioso de lo vil, y si aprendemos a hablar de una manera correcta, Él promete algo sobre nosotros, guardarnos, cuidarnos, levantarnos, ponernos como una columna fuerte, porque en nuestra manera de hablar y de expresarnos hay una bendición, en nuestra manera de entender las cosas buenas en medio de las cosas malas. Y cuando tú empiezas a hablar bien, pero no solamente empiezas a hablar bien, todas estas citas solamente quiero hacer mi introducción del tema que te quiero hablar. Y cuando encuentro esto, dice, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y cuando yo no tengo necesidad de hablar mal, pues no hablo mal, pero cuando algo malo me pasa, cuando me enojo, cuando me asusto, cuando me pasa una situación muy adversa, cuando me pasa una injusticia, cuando alguien habla mal de mí, cuando alguien me está molestando, realmente ahí es donde empiezo yo a entresacar realmente qué es lo que voy a decir.
No sé si aquí también, pero allá en Jalapa las mamás cuando regañan a sus hijos es muy curioso porque a veces ahí en la congregación yo voy pasando y la mamá está regañando a su hijo. Hijo, te estoy diciendo que... Y me ve y me dice, pastor, buenos días. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Y ya se voltea con el chamaco y le dice, vas a ver ahorita que se vaya el pastor. Pero muchos de nosotros no entendemos que hay algo mucho más profundo en nuestra manera de hablar. Realmente los cristianos se identificaban, y cristianos hablo de pequeños cristos, lo que quiso Jesús comunicar a todo el pueblo que le estaba siguiendo, que había nacido de nuevo. Era su manera de hablar lo que le caracterizaba. Y no es porque hablemos aleluya, gloria a Dios, amén, gloria al que vive santo, no. Aunque es bueno hablar así, pero no es eso lo que se refería a Jesús, sino en nuestra manera de hablar. Y ese es el tema. Cuando nosotros, la bendición de Dios que viene a nuestras vidas y la declaramos como una bendición, no solamente basta hablarlo, sino creerlo. Pero desgraciadamente hemos sido enseñados a hablar de una manera. Lo primero que se le enseña al hombre es un idioma. Pero escucha este versículo que voy a leer. Ya termino mi introducción. Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podemos nosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal. Y yo cuando leía este versículo yo decía, realmente nuestra manera de hablar sí fue muy influida, muy marcada. Yo tristemente vengo de familia que decía muchas groserías. No sé si alguien venga de familias que decían muchas groserías. Nadie, ok, nada más en Jalapa. Ya la regué, pastor, pero mi familia era bien grosera. Y yo conozco otras familias que son bien chismosas. Iba yo a preguntar si eran chismosos, pero pues eso no se pregunta, ¿verdad? Pero de repente venimos de familias que nos enseñaron a decir mentiras. Y hay gente que te dice, di mentiras piadosas, hay mentiras blancas, mentiras rojas, mentiras negras, mentiras verdes. Pues si no son enchiladas, mentiras son mentiras, hermanos. Y todos nosotros puede ser que estamos habituados y enseñados a hacer el mal, sobre todo nuestra manera de hablar. Pero cuando llega el evangelio a nuestras vidas, llega Cristo Jesús trayendo una nueva manera de hablar. Y de eso te quiero hablar. En Jueces, capítulo 12, verso 5. Si tú tienes tu Biblia, ve conmigo ahí. Jueces, capítulo 12, verso 5. Entro en mi tema. Dice, y los galaditas tomaron los vados del Jordán y a los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú efrateo? O sea, de la tribu de Efraín. Y si él respondía, no, entonces le decían, ahora pues di Chibolet. Y si él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente, entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000 personas. Estoy hablando de un pueblo, escucha esto, estoy hablando de un pueblo que tenía problemas en su manera de hablar. Y el chibolet, o sea, decía, a ver, ¿eres de los de Éfrata? Y decían, no, a ver, di chibolet. Y decían, sibolet. Y se daban cuenta porque lo pronunciaban mal. Y es curioso que encontremos en la escritura un pasaje donde se está hablando acerca de la manera de hablar y que había muerte por la manera de hablar. Y cuando te pones a investigar, bueno, pues ¿qué significa chibolet y qué significa sibolet? O sea, ahí nada más tiene una influencia la letra H. Y la letra H es una letra que no tiene sonido. Nos enseñaron que la H es muda, pero es la fuerza de la palabra. Pero la H es la que incluye la promesa de Dios. Abraham, cuando Dios lo llama, le da una promesa. Pero cuando se va a cumplir la promesa, le dice Abraham. Y ahora le incluye una H en su nombre. Y ahora es un padre de multitudes donde se cumplen las promesas de Dios. Porque ahora Abraham tenía que mencionar la H cada vez que se hablaba de él. Y cada vez que su familia se refería a él. Y cada vez que el pueblo nos refiriéramos a Abraham. Ahora se iba a incluir la letra
H, que en el hebreo tiene que ver con la letra del Espíritu, que es el ruaj de Dios y que es la vida en el Espíritu de Dios. Porque puede haber muchas promesas de Dios, pero si nuestras vidas no tienen el Espíritu de Dios, no se van a cumplir ninguna. Conozco a mucha gente que dicen: el Salmo 20 es mi salmo, el Salmo 90 es mi salmo, el Salmo 23 es mi salmo. Ok, pero si en tu vida no está el Espíritu, ese salmo no se va a cumplir. Porque Dios nos está llamando a algo mucho más que hablar bien. Me sucedió esto y este es lo que te quiero platicar. En pandemia, Dios nos dio la oportunidad de abrir una misión que ahorita ya se convirtió en iglesia en un pueblito que se llama Tantoyuca. Y la primera vez que yo llego allá, yo empecé a predicar por Zoom. Y cuando llego la primera vez allá, ya tenía yo 120 personas allá. Y la verdad, nosotros sorprendidos fuimos a comer a un restaurante y de los más importantes de ahí. El pueblo es muy pequeño y estaba el presidente municipal. Y cuando está el presidente municipal ahí, me dicen los líderes que fueron conmigo, me dicen: pastor, le queremos presentar al presidente municipal. Y yo así: pues sí, preséntenmelo. Me levanto, voy hacia su mesa y se levanta el presidente municipal y me dice: mucho gusto, yo soy fulanito de tal y ta. Y yo: no, pues yo soy el pastor fulano, qué gusto verlo, quién sabe qué. Me dice: me da mucho gusto que vengan de fuera a predicar el evangelio a esta ciudad. Y yo: no, pues estamos aquí. Me dice: lo que se le ofrezca. Le digo: muchísimas gracias, yo también, lo que yo pueda servirle, con mucho gusto. Y entonces él me contesta, me dice: pastor, necesito que ore por mí. Y le digo: claro. Y ven hijo, ven, por favor. Tú vas a ser el presidente municipal. Pon cara de presidente municipal, hijo, porque me da la mano y me dice: ore por mí, por favor. Y le dije: sí. Y en ese momento empecé a orar por él, pero porque él pensó que yo le iba a decir: sí, voy a estar orando en las noches, voy a prender mi veladora. No, o sea, le dije: sí. Y empiezo a orar por él. Le digo: Señor, llénalo de sabiduría, guárdale de todo ataque que esté sufriendo su familia por todo lo que está pasando de la violencia en esta ciudad. Señor, tómalo, tráelo al evangelio, que te conozca a ti, Señor, y que encuentre la paz que está buscando este hombre. Gracias, hijo. Y se me queda viendo y me dice: compra un terreno y yo te construyo la iglesia. Y yo me quedé: oh, aleluya. Y yo me despedí de él y ya nos fuimos. Llego a Jalapa, me va a visitar un amigo que se llama Tony Maldonado, que es un pastor en Tijuana, y me dice: oye, hijo, dice, me acabo de ganar un alma. Él tiene un centro de rehabilitación. Dice: me acabo de ganar un alma ya y me regaló un terreno de 5,000 metros cuadrados. Y le digo: ¿a poco? Me dice: pero acá en Veracruz. Y le digo: órale. Me dice: pero yo estoy hasta Tijuana. Dice: te lo quiero regalar a ti. Y yo: aleluya, Señor. Bueno, no hice así, pero por dentro sí hice así. Y ya le digo: oye, ¿y dónde está el terreno? Y me dice: en un lugar creo que se llama Tantoyuca. Y ya yo me quedé: wow. Gracias por aplaudir. Me hacen sentir muy mal por lo que les voy a platicar. Mi papá murió en pandemia. Murió de COVID. Y yo platicaba con el pastor. Yo no pude desarrollar una amistad como yo hubiera deseado con él. Yo siempre intenté y él también intentó. Pero en los últimos meses de vida de mi padre, él empezó a servir de tiempo completo conmigo en la iglesia. Y estrechamos una amistad, estrechamos una relación un poquito distante, pero estábamos trabajando. Mi papá enferma de COVID porque en la iglesia pusimos un comedor comunitario para la ciudad a pleno COVID. Y mi papá enferma de COVID. Y mi papá muere. Y para mí fue muy difícil porque el enemigo me jugó una estrategia donde yo me sentía culpable, donde
mucho tiempo de mi vida, yo cuando me convertí a Cristo, escuchen esto, yo vengo a Cristo, en mi juventud tuve problemas con alcoholismo, tuve problemas con violencia, tuve muchos problemas en mi vida. El diablo me destrozó desde muy pequeño, desde muy joven. Y cuando yo vengo a Cristo, yo empecé a pastorear, le contaba al pastor, muy pronto. O sea, me convertí y al año y medio yo ya estaba pastoreando la iglesia. Y cuando empecé a pastorear, un día mi papá me buscó y me fue a ver y me dijo, hijo, nunca te he pedido nada, solamente te quiero pedir un favor. Y yo le dije, dime, papá. Y me dice, no digas que eres pastor porque me avergüenzas. Y fue muy fuerte la impresión y me dice, tú sabes de dónde vienes, tú sabes. Nosotros no venimos de familia de pastores. O sea, mi papá conoció el evangelio en una denominación. Y cuando él me empezó a externar todo eso, pues yo me quedé así todo impactado. Le dije, papá, yo no sé si soy pastor o no, pero lo que sí sé es que estoy sirviendo a Dios y lo quiero intentar. Y me dice, hijo, por favor, no me avergüences. Y se dio la media vuelta y se fue. Eh, a los 4 o 5 años él llegó a la iglesia y por a lo mejor 8 años lo tuve sentado a la mitad del auditorio a mi papá. Y todo lo que yo predicaba, mi papá hacía así. Por 8 años. Y yo muchas veces me desesperaba y yo le decía a mi esposa, le decía, ya, le voy a decir a mi papá que se vaya a otra, no sé, a otra iglesia, que lo separe de sufrir, no sé, que se vaya a otro lado. Y, y me acuerdo que un día que prediqué, Dios, como siempre es muy bueno, cayó el Espíritu Santo y lo tocó el Espíritu Santo a mi papá. Y mi papá salió de la silla y vino hasta la parte de adelante y me abrazó llorando y me dijo, tú eres un gran pastor, yo te amo y te bendigo. Y desde ahí mi papá empezó a servir a Dios conmigo. Cuando se va mi papá, entre todas las crisis que pasamos, entre todas las situaciones que vinieron a mi vida, entré en una depresión muy fuerte. Y en una depresión que hasta me tuvieron que medicar. Yo regularmente siempre estoy echando relajo y me estoy riendo hasta de lo que me pasa. Pero en esa depresión se me fue el habla, casi yo no hablaba. Lo único que me mantenía era que yo predicaba. Y yo empecé la iglesia de Tantoyuca por Zoom. Y me acuerdo que esa vez que fui todo, al mes regreso y me dice mi amigo Tony Maldonado, pero yo iba con una depresión muy fuerte. Me dice mi amigo Tony, me dice, va a ir a buscarte este hombre para darte los papeles del terreno, para que hagan con el notario. O sea, me empezó a decir todo. Y yo le dije, sale. Y va a comenzar la reunión y yo estaba muy mal, hermanos, muy mal anímicamente. Todo mi equipo como que me echaba porras, estaba conmigo mi esposa, mis hijos, mi equipo de trabajo. Y llega este hombre y era un hombre alcoholizado totalmente, pero alcoholizado. O sea, me dijeron, pastor, lo viene a buscar fulano de tal. Y yo, sí, es el del terreno. Y salgo a verlo. Y cuando salgo a verlo, pues veo un hombre así, muy, muy maltratado físicamente, tomado, muy tomado, incluso muy sucio. Y ya lo veo y le digo, caray, ¿qué te pasó? No. Y ya lo veo y le digo, el pastor Tony me dijo, me dice, sí, me dice, pastor, ¿puedo hablar con usted antes de tocar el tema? Le digo, sí, claro. Y me dice, murió mi hijo hace 4 días. Dice, lo atropelló un camión, iba en una moto. Y me empieza a contar una historia terrible. Y me dice, y me quiero matar, pastor. ¿Qué hago? Y yo por dentro casi diciéndole, yo también, pero me quedé callado y le dije, ¿qué te parece si entramos a la reunión y terminando oro por ti? Pero no tuve palabras, pastor. O sea, yo he predicado por muchos años la restitución que Dios da. Y en ese momento yo no le pude dar palabras de aliento de Dios, del Espíritu a este hombre. Termina la reunión, hago llamado para los enfermos, él pasa, oran por él, se cae, lo ministran y todo.
pero él me estaba esperando que yo le dijera algo. Pero yo no le podía decir nada porque no tenía nada que decirle. O sea, en teoría me sé toda la teoría. Ojalá me esté explicando con lo que quiero decir. En teoría me la sé, pero no me salía. No me salía. O sea, es cuando tu esposa se viste y te dice, me veo gorda tú. No me sé esa respuesta. Otra pregunta. O cuando tu esposo te dice, ronco, mi amor. Este hombre, yo estoy hablando con él y no me salía nada que decirle. Yo digo, Dios mío santo, ayúdame. Y le dije, ¿qué te parece si nos vemos mañana y platicamos? Y él me dice, sí, nos vemos mañana. Le dije, mira, te veo a las 9 de la mañana en el palacio. Y ya le di unas instrucciones. Me dice, está bien. Se da la media vuelta, se va. Al otro día llego en la noche, me pongo a orar y le digo, Dios, no puedo seguir en esta depresión. No puedo seguir así. Ayúdame, ayúdame por favor. Y al otro día voy y ya no llegó. Ya no llegó. Y no lo hemos podido encontrar. Entiendo que muchas veces a nosotros se nos hace fácil vivir sin el Espíritu Santo. Tenemos promesas, somos una iglesia cargada de promesas que vienen de Jesús. Jesús nos prometió cosas, Jesús nos dio cosas. Pero amados, si no viene el Espíritu Santo, es como si se quedaran cautivas y no se pudieran aplicar a nuestras vidas. Cristianismo no se trata de hablar bonito, de hablar bien o de ser buenas personas, que necesitamos ser buenas personas, pero no se trata de esto. Cristianismo se trata de, o dices chibolet o vas a decir cibolet estando aquí. O sea, que tu hablar va a ser sin el Espíritu Santo, sin cumplimiento de promesas, o van a ser con cumplimiento de promesas. Chibolet significa un río de Dios abundante, un río de Dios que es abundante, que arrastra. Es una corriente del río de Dios que se le llama el ruaj de Dios. Chibolet. Cibolet significa ser una carga. Y hay papás que lejos de ser un chibolet para sus hijos, chibolet es un río donde los meten a una profundidad, donde los llevan a una profundidad. Hay esposos que en lugar de llevar a su familia a los pies de Dios, de meterlos en los pies de Dios, de invertirle en los planes de Dios, de que si hay un congreso, hijito mío, así te tenga que llevar colgado de los pies, pero tú vas a ir al evento de jóvenes. Hijito mío, así, yo no sé qué tenga que vender, dónde tenga que trabajar, pero tú vas a tener una educación que te va a formar para tu vida espiritual. Porque si el mundo ofrece tantas cosas para sus hijos, de gente que es pagana, que no ama a Dios y lo hacen, ¿por qué el cuerpo de Cristo? ¿Por qué los miembros de una iglesia no lo hacemos? Acabo de estar en un congreso en Tulancingo. Me toca predicar y cuando termino de predicar, el pastor se sube, interrumpe todo y dice, bueno, quiero que felicitemos a mi hija que hoy cumple 15 años, dale un aplauso y ya todos. Estábamos todos los oradores abajo así, fue un congreso grande y ya todos. Y dice, es que mi hija hoy cumple 15 años y este pastor es un empresario, o sea, pastorea y es un empresario. Dice, es que yo a mi hija le ofrecí un viaje en el extranjero, un viaje con sus amigas aquí a Cancún, o qué quería. Y dice, y ella de cumpleaños pidió un congreso de avivamiento con sus oradores que más ama. Yo me quedo, wow. Y dice, todo fue financiado porque esta niña cumplió 15 años. Dice, ¿por qué? Su hermana mayor se fue de la casa 4 años atrás. Y dice, y quiero invitar a mi hermana
a mis 15 años, porque mi hermana me dijo que iba a ir a mis 15 años. Y dice, y solamente hizo una invitación, y fue para su hermana. Y se la llevó a su hermana y le dijo, quiero invitarte a mis 15. Le dice, ay, sí, qué padre. Y llega su hermana y dice, ¿y dónde va a ser? En la iglesia. Va a ser un congreso y tú me prometiste que ibas a ir. Cuando terminó el congreso, volteé a ver a la familia y estaba ahí la chica. Se reconcilió con Dios, estaba llorando, estaba toda la familia y me dijo el pastor, llevo 4 años llorando todas las noches porque mi hija volviera. Dice, y hoy volvió. Y yo digo, solamente esto es un padre lleno del Espíritu Santo, un padre que tiene promesas, pero tiene una H en medio de su nombre para que se cumplan. Amados, esta historia de Tantoyuca, tú no tienes una idea cómo me duele. O sea, cuando se empezó a dar todo, no me imaginé que así como tiempo y ocasión nos acontecen a todos, todos vamos a tener una oportunidad en la vida, pero si no es el Espíritu Santo dentro de nosotros, no se va a poder cumplir. Y yo digo, Señor, o sea, ¿por qué no fue antes? ¿Por qué no fue después? Pero yo me doy cuenta que cuando Dios quiere cumplir una promesa, cuando Dios quiere hacer una promesa, entonces Dios toca la lengua de la gente. ¿Sabes cómo fue el Espíritu Santo en el libro de Hechos, en el capítulo 2? Dice que vino un viento, fue un de repente, irrumpió el Espíritu Santo. Dice que se repartieron lenguas como de fuego y les tocaron sus lenguas. La primera señal es de que les tocaron sus lenguas. Isaías, el profeta, dice que Dios le dijo, tú eres un profeta, y dice, pero ¿cómo voy a profetizar si soy un hombre de labios inmundos y estoy en medio de un pueblo de labios inmundos también? Y dice que Dios mandó un ángel con un carbón encendido para ponérselo en su boca. Los historiadores dicen que Isaías tenía la cara quemada. Profetizó toda su vida con la cara quemada del carbón que fue puesto en su boca. Si hay una marca, amados, si hay una marca cuando alguien habla de parte de Dios y cuando alguien no habla de parte de Dios. Pero hay una marca muy marcada en los padres cuando hablan de parte de Dios y cuando no hablan de parte de Dios, cuando quieren que sus hijos sean o no sean de Dios. Yo conozco pastores que les han dicho a sus hijos, yo no quiero que tú seas pastor, yo quiero darte una carrera, yo quiero que seas empresario y quiero que te vayas a otro lado. Me he topado con un montón de padres de familia, mamás y papás, que a sus hijos les dicen, ya es mucha iglesia, no te vayas a convertir en pastor, Wow, wow. ¿Qué acaso no los que estamos aquí? Estamos aquí porque tenemos una gran necesidad de Dios. O sea, yo luego hay matrimonios allí en Jalapa que yo les digo, oye, ¿por qué no fuiste el domingo? No te vi. Y me dice, es que nos peleamos. Y yo, ¿y? No, es que me peleé con mi esposa. Le digo, ¿y? O sea, yo voy a la iglesia porque yo tengo una gran necesidad de Dios. Yo llego temprano a las alabanzas porque yo necesito que el que está cantando aquí, todo desgañotándose, me espante los demonios, porque yo soy una persona que necesito vivir en el ámbito de Dios. Porque cuando vengo a la casa de Dios algo me sucede, algo me cambia. No solamente son las promesas, es el Espíritu que viene a mi vida que se hace que se cumplan las promesas. Estaba yo en una de las misiones que tenemos. Dios nos ha permitido plantar algunas iglesias. Y estaba yo en una de las misiones presentando bebés. Y cuando hablo con una mamá soltera y le dije, tú eres mamá soltera, tu esposo. Me dice, no, pero mi esposo no es cristiano. Y yo le digo, ok. Le dije, pero ¿qué enseñanza le van a dar a tu hijo para que presente yo al bebé? Eso lo hacemos allá en Jalapa. Aquí el pastor, él tiene voz bonita, él puede hacer lo que él quiera. Ok. Habla mucho el pastor, pero tiene voz bonita. Pero el tema es otro, hermanos, no se distraigan. Entonces yo le dije, ¿qué van a hacer? Y me dice, no, ya hemos platicado nosotros y ya cuando nuestra hija sea mayor, que ella decida qué religión va a tener. Y yo digo, que la canción. Oye, los judíos les amarraban las escrituras, se las ponían en sus puertas de sus casas, las ponían en todos lados, les compraban todo para que ellos creyeran. Y somos la mayor influencia para nuestros hijos.
Nuestros hijos en un tiempo nos escuchan la voz, pero después de un tiempo nos escuchan nuestras acciones. Hay papás que ya no tienen que decirle a tus hijos, pues ya, pórtate bien, hijo. No, papá, es tiempo de portarnos bien nosotros. No sé si son muy serios o estoy hablando muy inapropiado, pastor, dígame. Voy. ¿O ya me bajo? ¿O cómo me estás haciendo que ya? Ok. Yo tengo una queja contra su pastor. Yo nunca uso saco. Porque cuando Dios hizo a toda la humanidad y cuando Dios me hizo a mí, se le acabaron los pescuezos. Entonces yo no uso saco. Y yo siempre lo veo a este señor de saco. Y ahorita lo veo en playeras y tenis. Y yo, ¿qué? Bueno, pero ¿en qué estaba yo? Gracias. La presentación de los niños. Gracias, hermano. Tráiganle un café a la hermana, por favor. Porque toda esta gente no está poniendo atención, nada más están platicando. No, yo le dije, no, o sea, nosotros somos la mayor influencia para ellos. Mi mayor deseo es que mis hijos sirvan a Dios. ¿O no, papás? ¿O quieren que tus hijos pasen lo que tú pasaste? ¿Lo que tú viviste? O sea, yo luego digo, papá, o sea, me dice, no, yo quiero que experimente, que conozca, que tenga novios. Yo le digo, ¿cómo? O sea, ustedes se casaron mal, nosotros nos casamos mal. Yo me casé mal, amados. Yo me casé escondidas de mis padres y de mis suegros. Y nos fue mal con todas las letras. Este año vamos a renovar votos para pedirle perdón a todos ellos, a Dios y a todos los testigos. Yo hablé con mis hijos, mi esposa y yo hablamos con ellos, le dijimos, hijos, nos casamos mal, no nos casamos vírgenes, nos casamos escondidas, lo hicimos mal, nos adelantamos. Y yo le dije a mi hijo, perdóname, y a mi hija, perdóname. Y ellos se pusieron a llorar y dijeron, pues si les hace bien que les digamos que los perdonamos, pero gracias por decírnoslo. Y ellos lloraron. Y mi hijo, a partir de ese día, todas las noches, empezó a buscar a Dios y escribió un canto increíble para Dios. Y me dice, papá, tú no tienes idea lo que acabas de hacer. Dice, yo ya tenía pensamientos de empezarme a alejar de Dios. Dice, pero por hacer eso, es como si me hubiera conectado con algo en mi vida. Papás, no es lo que les digamos, es lo que hagamos. Y esto a mí me taladra la cabeza, me vuela la cabeza de pensar que soy responsable. Amados, estamos levantando una generación para Dios. Yo hoy vengo a hablarle a los papás, o sea, vengo a hablarle a todos. Ya les hablé a los jóvenes, ahorita tengo la oportunidad de hablarle a los papás. Papás, podemos levantar una generación diferente. Estuve en la ciudad de Puebla en el evento de hombre a hombre y vino un hombre que se llama Paul Lewis y lo mandaron a traer a él de una denominación en Estados Unidos y lo sentaron 12 ancianos grandes ya de edad, de más de 80 años, y le dijeron, te vendemos el edificio. El edificio salía en más de $5 millones. Y él le dice, pues no tengo para pagárselos, pero díganme cómo. Dice, te lo vamos a vender en $1. Le dice, con una condición, de que alcances a la siguiente generación, porque todos nuestros hijos no quisieron seguir nuestra creencia y no tenemos a quien dejarle el templo de más de $5 millones. Y él dice, estamos a una generación de perder el cristianismo. Amados, lo que tengamos que hacer y lo que tenga que pasar, pero nuestros hijos van a servir a Dios, nuestros hijos van a ser salvos, nuestros hijos van a tener una vida diferente. Y no solamente porque es una promesa, sino porque somos padres llenos del Espíritu Santo. Amén. ¿Le podrías dar un aplauso bien fuerte a Dios? Dios se molestó mucho con una generación cuando Dios mandó a la tierra prometida a verlos, a ver la tierra prometida. Mandaron 12 espías y solamente 2 hombres
Caleb y Josué pudieron hablar diferente. Todos los demás decían, sí, sí, sí hay leche, sí hay miel, sí hay cosas, sí hay cosas muy bonitas allá. Dice, pero entonces nos van a ganar porque son gigantes y nosotros nos vemos muy pequeños. Y empezó a decir un montón de cosas y Dios se molestó con esa generación. Porque aunque reconocían las promesas de Dios, no podían tener el Espíritu de Dios para hablar de las promesas. Y solamente tu promesa, que es tu hijo, vas a poder hablarlo cuando tú seas lleno del Espíritu Santo y vas a poder decir, ojalá mi hijo sea un hombre que sirva a Dios con todas sus fuerzas. Amados, el próximo año en el evento de jóvenes, no sé si me van a invitar porque ya me está mirando feo el pastor, pero en el próximo año tiene que estar lleno este auditorio de jóvenes. ¿Por qué? Porque hay una iglesia que ama a Dios y ama a sus hijos y tiene el Espíritu de Dios y quiere que sus hijos y los amigos de sus hijos. No sean malitos, si van a aplaudir, aplaudimos todos parejos porque se oyó bien feo, unos acá, otros allá. No, no es cierto. A mí me interesa. A mí me interesa que mis hijos y los amigos de mis hijos sean cristianos. O sea, ahora ya nada más no estoy preocupado por mis hijos, también sus amigos me preocupan. Porque sus hijos, sus amigos los van a influenciar. Porque solamente basta que alguien hable sin el Espíritu para que todos se contagien. Me encanta pensar que tenemos la oportunidad de formar a la última generación, la que va a escribir el libro de hechos de la última década. O sea, me apasiona pensar que hay muchachos por todos lados. Este testimonio que cuento de esta señorita de 15 años me impactó y de ahí empezaron un montón. Yo también tengo unos muchachos de 15, 16 años que están entregando su vida a Dios y ta. Y hay un montón de muchachos ahora que se están consagrando y se están aventando y sus papás, no hijo, no es para tanto, no es para tanto. ¿No es para tanto qué? Amamos a Dios y queremos honrarle y queremos servirle a Dios. Amados, Charles Spurgeon dice, tenemos boca para manifestar lo que hay en el corazón. Y yo digo, pues si la boca nos mete en problemas, no, la boca manifiesta lo que hay en nuestro corazón. Tengo un amigo que es misionero, se llama Gustavo Melo, a lo mejor lo conoces. Yo le pregunté, estuvo con nosotros en Jalapa y le pregunté, le dije, oye, que se casó tu hija, vi que se casó tu hija. Yo tengo una hija de 13 años y yo entre mis 3 hijos no tengo favoritos, entre mi princesa y los demás chamacos. La verdad, entonces yo le pregunté al pastor, le digo, oye, ¿qué sentiste? ¿Tú le entregaste? Le dije, ¿qué tal lloraste, mano? Y me dice, no lloré. Pero como él es misionero y no tiene emociones y aparte así su temperamento es así de, o sea, le dan un pelotazo y se queda así. Y le dije, ¿tú pues qué sentiste, mano? Y me dice, nada. Dice, pues para eso son los hijos, ¿no? Los formas, los preparas para entregarlos. Así me quedé yo también. Oye, pero mete la emoción. Dice, no, nuestros hijos no son nuestros, son de Dios, son para entregarlos. Entreguémoslos bien, entreguémoslos con un idioma, con una carrera, sirviendo a Dios, con un oficio. O sea, la generación de cristal, amados, no son nuestros niños, no son nuestros jóvenes. La generación real son los papás. Yo tengo un colegio que Dios me permite administrar. Tenemos 10 años con ese colegio. Sí, tenemos 180 alumnos. Y nos acaban de demandar porque a una niña del colegio se besó con un niño, 2 maestros la vieron, pero dentro del reglamento del colegio es que no pueden tener novios, no pueden tener ningún contacto. Se le levantó un acta y la mamá nos demandó. Con SEP, nos demandó con el jurídico, nos demandó porque le estamos levantando falsos a su hija. Y nosotros estamos así de, los niños no son el problema, son los papás de Jalapa.
¿Me puedes ayudar el tecladista, por favor? ¿Podrías tocar algo para que no me vean feo? ¿No tienes un canto? Todo lo que estoy diciendo me dijo el pastor que lo dijera. Aquí lo tengo apuntado. No, él me pidió que lo que yo quisiera. Y yo quiero hablarle a los papás porque siento que ese es el corazón de Dios, hablarnos a nosotros como papás. ¿Y sabes qué? Si te estás enojando conmigo, gloria a Dios por eso, porque yo no te conozco. ¿Me explico? O sea, ni para decir, ay, se enojaron los hermanos. No, yo mañana me voy a ir a Jalapa. Y como no te conozco, adivina quién te está hablando entonces, que sí te conoce. Termino con esto. Jueces 11:29. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Esta para mí es uno de los pasajes más increíbles que puedo leer en la palabra de Dios. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová les entregó en su mano desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas. Los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. Y entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella ni hijo ni hija. Y en cuanto él la vio, rompió sus vestidos, diciendo, ay, hija mía, dice, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decirle a su padre, concédeme esto, déjame 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Wow. Me quedan unos minutos solamente. Qué historia, amados. O sea, Jefté dice, Señor, si tú me das victoria sobre mis enemigos, yo te prometo que cuando vuelva, la primera persona que salga de la puerta de mi casa, te la entrego en sacrificio a ti. Va, pelea, Dios le da victoria en 20 ciudades. Regresa con fiestas y todo, y sale su hija, su única hija, a recibirlo. Y él dice, hija mía, ¿qué has hecho? Y yo diría, papá, ¿qué has hecho tú? O sea, tú fuiste el que dijo eso, Dios no te estaba diciendo eso. Y no sé cuántos de los que estamos aquí, y de veras lo digo limpiamente, no conozco a nadie. O sea, Señor, si tú me das un trabajo, yo te prometo esto. Si tú me das la salud, yo te prometo esto. Si tú haces esto, yo te prometo esto. Y jugamos con Dios, si le sacamos cosas a Dios. Y hay promesas que hemos hecho que no se han cumplido de nuestra parte, y Dios ya cumplió. Y yo cuando escucho esto digo, Señor, líbrame, guárdame, porque a mí se me va la boca. ¿Qué le has prometido a Dios que ahora ya no se lo quieres dar? Como padres, ¿qué le prometieron a Dios de sus hijos? Que ahorita dicen, no, era broma, no era tan así, es que ese día estaba yo emocionado. Yo con quien platico, me dice, mis hijos, le platicaba yo a los jóvenes, mi esposa era estéril,
yo era estéril. Dios nos sanó a los dos. Vamos a cumplir 25 años, pero mi hijo mayor tiene 16. Amados, nosotros se lo prometimos a Dios y le dijimos: Señor, aquí está. Y a los demás, a los 3. Y mi hijo se sembró desde hace 3 años los fines de semana en la iglesia para vivir. Tenemos una iglesia un poco grande, está creciendo, es mediana, está creciendo. Y mi hijo llega a barrer, a limpiar, a poner a la construcción, a cosas así. Hay veces que llega y lo pone a lavar los trastes de una cocina grande que tenemos. Y mi esposa luego pues nos invitan a comer o tenemos salida o algo, y me dice: no, yo no puedo ir, yo me tengo que quedar. Yo estoy sirviendo en la casa de Dios. Y un día mi esposa le dijo: hijo, mira, no seas tan radical, o sea, vente con nosotros, mira, anda con nosotros. Y mi hijo dijo: ok, mamá. Y cuando fue a orar mi esposa, Dios cayó y le dijo: tú me lo prometiste, ¿por qué me lo estás quitando? Papás, ¿alguien le prometió a Dios a sus hijos? O sea, ¿qué promesa le has hecho? A lo mejor es tus hijos, tu matrimonio. A lo mejor le prometiste algo, pero no estás cumpliendo. Y ahí se va a detener todo. Ahí va a haber una pausa del cielo. ¿Qué le prometiste? Tienes promesas tú, pero te falta la H. Te falta el ruaj de Dios sobre tu vida. A lo mejor alguien prometió una cantidad económica, a lo mejor alguien prometió apoyar, a lo mejor alguien dijo algo. Yo no sé por qué este hombre prometió que la primera persona que salga, a lo mejor vivía su suegra con él y dijo: yo quiero mucho a mi suegra. Amados, ¿qué le prometiste? ¿Qué le prometiste cuando llegaste al evangelio? ¿Qué le prometiste? ¿Qué le dijiste? Pero vean las palabras de la hija, llenas del Espíritu. Le dijo: papá, si tú se lo prometiste, cúmplelo. Y va a venir una generación que nos va a mirar a los ojos a los papás y nos van a decir: cumple, papá, lo que prometiste a Dios. Cúmplelo. Termino así. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que nos visitan por primera vez, te bendecimos. Queremos decirte que alguien cumplió una promesa en una cruz y vino a morir por ti y por mí para salvarnos. Tú puedes accesar a esta salvación, no por recibirlo en tu corazón, sino para entregarle tu vida a su servicio. Iglesia, ¿por qué no oramos? Y le decimos a Él: Señor, perdóname porque no he cumplido lo que te he prometido. Señor, quiero conocerte más, Jesús. Quiero acercar mi corazón a ti. Deseo vivir para ti, Señor. Bendice esta iglesia, Señor, con tu Espíritu, con tu Espíritu Santo, Señor, con tus promesas sobre de ellos. Que aprendamos a hablar como se habla en el cielo. Que hablemos a nuestros hijos, Señor. Y hoy te pido, Jesús, que venga una transformación en los padres de esta iglesia. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, bendíceles y guárdanos de todo mal. En el nombre de Jesús.